Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener nuestro octavo tutorial del mini curso de Intarsia Crochet para principiantes, donde vamos a continuar con la serie de banderines de Halloween. Bien, en esta ocasión nos toca realizar el de la calabaza con su letra O. Vean cómo ya de a poco vamos formando la leyenda Boo, de la que habíamos hablado en los tutoriales anteriores, así que ya nos vamos acercando. Vamos a hacer una breve reseña de lo que tenemos hecho hasta ahora. Fíjense, acá tenemos el banderín de Frankenstein y acá tenemos el banderín del Conde Drácula. Como verán, el banderín de la calabaza, que es el que vamos a hacer ahora, y el de Conde Drácula comparten la misma parte inferior de acá del triángulo, bien, o sea que de esta parte hacia abajo el tutorial va a ser igual. Por lo tanto, esta parte no la vamos a repetir, sino que ustedes van a ir directamente al tutorial del Conde Drácula. Acá les dejo el enlace de ese tutorial para que vayan directamente y ya empiecen a realizar esta parte del banderín, que en este caso va a ser con negro, con blanco. Yo ya lo he ido adelantando, bien, así que ahora que hagamos la presentación de los materiales ya nos ponemos a trabajar. Entonces, en este caso, bueno, es obvio, la calabaza va a ser de color anaranjado. Es el anaranjado que empleé para el tapiz de Frankenstein, bien, así que ténganlo en cuenta. Este también es el verde que empleamos con el tema de Frankenstein. Bueno, después tenemos negro, obviamente, blanco, bueno, que ya lo he ido utilizando aquí en la parte de la letra O. Y nada más, esos son solo los colores que vamos a utilizar en esta ocasión. Bien, como siempre vamos a seguir trabajando con los mismos materiales. Yo empleo en todos mis proyectos aguja de crochet de 3 milímetros. La lana que utilizo es lana acrílica 100%. Ustedes pueden utilizar hilo de algodón o de algodón mercerizado si así lo prefieren. En mi caso, el material tiene aproximadamente 2 milímetros de espesor. Es un material que si yo tiro de él no se afina bien, y está compuesto por 2 hebras. Quizás aquí se note un poquito mejor el tema de las 2 hebras, bien, en el color anaranjado. Así que ya saben un poquito la calidad de material que yo empleo. Vamos a utilizar aguja lanera punta roma, de esa que no pincha. Yo utilizo para marcar el gráfico, el diagrama gráfico, empleo un marcador fluorescente. Necesitamos una buena tijera. Solo a modo de recordatorio vamos a ver cuánto miden los banderines, para que siempre lo vayan teniendo en cuenta. Bien, no entra todo en la pantalla, bien, o sea, desde las trabillas hasta lo que es este pico de acá mide 38, y si incluimos la borla mide unos 52 centímetros, bien, y de ancho mide 13 centímetros. Como parte del material a emplear también, como siempre en todos los proyectos, una cajita de baja altura que la vamos a utilizar para ponerla en el regazo, y donde vamos a ir poniendo las pinzas. Bien, estas pinzas van a servir para formar los pequeños ovillos, para que no se nos desbaraten en la medida que vamos movilizando los ovillos de un lado para el otro. Bien, amigos, en líneas generales eso es todo. Es simplemente una breve introducción. Toda la información general ya la hemos ido marcando en pautas en los 2 banderines anteriores. Como siempre, el diagrama gráfico, pues del lado de la derecha va a tener los números impares, que siempre hacen referencia al frente de la labor. Bien, cuando mencionamos números impares estamos hablando del frente de la labor, y sobre la izquierda van a estar los números pares, que se refieren al revés de la labor. Así que nada, amigos, vamos a empezar ahora con nuestro tapiz, o sea, con nuestro banderín. En realidad es un mini tapiz, así que los invito cordialmente a que vayan al tapiz anterior del Conde Drácula
y realicen esta parte que es común a ambos proyectos. Bien, siguiendo con el diagrama que tenemos ahora de la calabaza, nos corresponde pasar ahora al color verde. Hemos terminado de tejer aquí la hilera número 27, por lo tanto este es el frente de la labor. Hemos llegado al final de la hilera 27. Bien, como vamos a hacer un cambio de color, no voy a hacer pequeños ovillos acá porque las próximas, vamos a ver, las próximas 6 hileras van a ser de color verde. Simplemente les quiero indicar el cambio de color. Bien, entonces recuerden que el cambio de color siempre se realiza en la última lazada del último punto que estamos tejiendo. Así que aquí, por ejemplo, en lugar de cerrar con negro, la última lazada lo vamos a cerrar con verde, bien, que es el color, el próximo color con el que tenemos que tejer. Bien, esta es la hilera 27, es el frente de la labor, por lo tanto aquí ya vamos a cortar el color negro y la hebra la dejamos del lado de atrás. Y ahí adjuntamos el nuevo color, que es el verde, cerramos ese último punto, tejemos cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, entonces ahora las hileras 28, 29, 30, 31, 32 y 33, inclusive 6 hileras de color verde. Bien, cuando terminen en la hilera número 33 van a tener que hacer un nuevo cambio de color y van a tejer 3 hileras de color negro. O sea que las hileras, déjenme chequear, las hileras 34, 35 y 36 van a ser de color negro. Bien, cuando terminemos con la hilera 36 vamos a hacer un nuevo cambio de color. Ahí ya vamos a empezar con el color de la calabaza y vamos a hacer 4 hileras de color anaranjado, o sea que las hileras 37, 38, 39 y 40 van a ser de color anaranjado. Bien, nos vemos al final de la hilera 40 sin cortar el anaranjado, porque vamos a seguir tejiendo con él, pero ya vamos a empezar a tejer simultáneamente con el color negro para todo el tema de la boca y después la nariz, los ojos y lo demás. Bien, entonces ya tienen claras las pautas a seguir. Nos vemos al final de la hilera número 40. Bien amigos, ya estamos de regreso. Hemos terminado de tejer la hilera 40 par. Este es el revés de la labor. Estamos al final de la hilera. Déjenme verificar, había si tenemos que hacer cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado con la hilera número 40. Bien, ahora para la hilera 41 recuerden que yo más o menos les dije que una vuelta entera de hilo sobre el palillo, la pinza de ropa, más o menos equivalía a un punto bajo. O sea que nosotros ahora con este ovillo que tengan, lo tenía en ovillo grande, lo que hice fue cortar para aproximadamente 17 puntos bajos más los 10-12 centímetros para poder después rematar. Bien, entonces eso por este lado. Después vamos a necesitar negro, pero yo voy a trabajar con el ovillo grande porque no necesitamos cortarlo por ahora. Bien, ¿qué más? Después vamos a necesitar un ovillo pequeño con más o menos, déjenme a ver cuánto tenía esto, más o menos para unos 30 puntos. Bien, más o menos para unos 30 puntos. Y después el ovillo anaranjado grande con el que estén trabajando, yo ya lo tengo medio como que se me está desarmando, pero bueno, no necesitan hacer un ovillo especialmente con esto, utilizan ese mismo, así tratamos de evitar el desperdicio. Bien, entonces ahora vamos a tejer la hilera número 31. En la hilera 31 vamos a tejer 5 puntos anaranjados, 1, 2, 3, 4, 5,
Bien, el quinto no lo cerramos. Déjenme preparar ya mi cajita en el regazo. Bien, el quinto no lo cerramos, estamos en hilera 41, este es el frente de la labor, por lo tanto las hebras y los ovillos quedan acá atrás. Bien, entonces ahora vamos a cerrar con negro. Recuerden siempre de dejar colitas largas de 10-12 centímetros. Ajustamos el anaranjado. Con negro vamos a tejer ahora 11 puntos. 1, 2, 3, 4. Se me están anudando todos los ovillos, pero me resisto a estar cortando el hilo. Bien, dijimos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El punto número 11 no lo cerramos con negro, pasamos para atrás. Bien, y ahora cerramos con anaranjado, con el ovillo grande anaranjado que tengan, bien, ese que no cortamos. Cerramos con anaranjado, ajustamos el negro y con anaranjado tejemos los últimos 5 puntos hasta terminar la hilera. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, cadeneta al aire, vamos a aprovechar ya, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 41. En la hilera 42 vamos a tejer 4 puntos anaranjados. 1, 2, 3, 4. El cuarto no lo cerramos con anaranjado. Hilera 42 es par, por lo tanto este es el revés de la labor. Traemos los ovillos hacia atrás, hacia nuestro regazo. Bien, vamos a cerrar con negro. Cuidado que el negro está a un punto de distancia, por lo tanto que esta hebra no quede tirante. Bien, ajustamos el anaranjado. Ahora con negro vamos a tejer 13 puntos. El primero es el que está debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. El 13 no lo cerramos con negro, pasamos para atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el negro y con anaranjado tejemos los últimos 4 puntos hasta finalizar la hilera. 1, 2, 3 y 4. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado con la hilera número 42. Bien, ahora en la hilera número 43 vamos a tejer 3 puntos anaranjados. 1, 2, 3. Nos cerramos con anaranjado, trabamos el ovillo. Hilera 43 es impar, este es el frente de la labor, los ovillos quedan acá hacia atrás. Bien, acá vamos a cerrar con negro. El negro lo tenemos a un punto de distancia, por lo tanto cuidado que esta hebra no quede tensa. Ajustamos el anaranjado. Con negro vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3
y 4. Bien, no cerramos con negro, el negro lo dejamos atrás pero cerquita. Bien, porque después vamos a seguir trabajando con este mismo negro. Ahora vamos a cerrar con el anaranjado que les dije que cortaran más o menos para unos 30 puntos. Recuerden que cada punto es aproximadamente una vuelta, por lo tanto esto tiene aproximadamente 30 vueltas más el cabito de 10-12 centímetros del inicio, 10-12 centímetros de final. Bien. Entonces acá cerramos con anaranjado, ajustamos el negro. Con anaranjado vamos a tejer 2 puntos, 1, 2, bien, el segundo no lo cerramos con anaranjado, el anaranjado lo dejamos acá cerquita, bien, vamos a cerrar con este negro, así que el negro lo pasamos desde acá para acá, bien, cerramos con ese negro, bien, ajustamos el anaranjado, bien, con negro vamos a tejer ahora 3 puntos, bien, y vamos a ir acá vamos a hacer una concesión total. Normalmente nosotros no tejemos tapestry, bien, con un color diferente. En esta vuelta lo vamos a hacer para no estar manejando demasiados ovillos. No es lo ideal, bien, esto es técnica intarsia, no es tapestry. Eventualmente hacemos tapestry cuando escondemos el mismo color, bien, pero acá vamos a hacer una concesión, bien, así que vamos a arrastrar el hilo anaranjado tejiéndolo simultáneamente durante 3 puntos. 1, 2, 3, bien. Les hago la aclaración de por qué nosotros esto no es tapestry y a mí no me gusta tejer tapestry, porque normalmente el tapestry hace que los colores que uno va pasando por atrás se puedan traslucir hacia el lado de enfrente. Bien, o sea que esto es una más que excepción. Bien, no cerramos con negro, el negro lo dejamos atrás y vamos a cerrar con el anaranjado que veníamos arrastrando. Bien, ajustamos el negro, con anaranjado tejemos 2 puntos, 1, 2, no cerramos con anaranjado, pero ahí lo trabamos y sí lo pasamos para atrás y vamos a cerrar con el negro con el que veníamos tejiendo. Cuidado que cuando nosotros cerramos con negro, el negro queda con una hebra larga, bien, pero es una hebra de 2 centímetros. Hasta 2 centímetros tenemos una tolerancia, bien. Entonces, ahora vamos a tejer 4 puntos negros. 1, 2, 3, 4. No cerramos con negro, lo dejamos atrás y cerramos con anaranjado. Bien, ajustamos el negro y con anaranjado tejemos los últimos 3 puntos de la hilera. 1, 2, 3. Bien, cadeneta al aire. Vamos ya a girar la labor. Hemos terminado con la hilera número 43. En la hilera 44 vamos a tejer 2 puntos anaranjados, 1, 2, el segundo no lo cerramos con anaranjado, bien, estamos en hilera 44, bien, este es el revés de la labor, por lo tanto los ovillos vienen hacia atrás. Vamos a cerrar acá con negro. Cuidado al cerrar, el negro está a un punto de distancia, que no quede tensa esta hebra. Ahora vamos a tejer 5 puntos negros. El primero es el que está debajo de esa hebra. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, el quinto no lo cerramos con negro,
tenemos que pasar para atrás, pero como vamos a seguir trabajando con él, vamos a dejarlo un poquito de lado. A ver qué es lo mejor. No, vamos a pasarlo así para atrás, pero no al regazo, sino hacia el costado. Bien, ahora vamos a cerrar con el anaranjado. Con anaranjado tejemos 2 puntos. 1, 2. No cerramos con anaranjado, lo pasamos para atrás. Bien, y vamos a cerrar con negro que tenemos acá, lo vamos a pasar hacia este costado. Bien, este negro no lo pasamos al regazo porque ahora vamos a seguir con él. Bien, cerramos aquí con negro, ajustamos el anaranjado. Con negro tejemos 3 puntos, pero vamos a ir arrastrando tapestry este anaranjado. Bien. O sea que tejemos simultáneamente esta hebra anaranjada. Esta hebra anaranjada tiene que estar de acá del lado de atrás. No la pasen, o sea, uno como que tiende a pasarla hacia acá. Bien, pero tenemos que esconderla acá, del lado de atrás de la labor. Así que 1, 2, 3 y verificar que no se esté notando nada del anaranjado ese de este lado, ¿bien? No cerramos con negro, lo pasamos hacia atrás pero hacia el costado, porque vamos a seguir trabajando con él. Cerramos con anaranjado. Bien, ahora volvemos a pasar acá el negro porque vamos a tejerlo tapestry estos 2 puntos de acá. Cuidado que al tejer tapestry que esta hebra quede de este lado de acá, no del lado de enfrente. Uno y 2. Verificar que de este lado no se note mucho el negro. Bien. Ok, acá tenemos que ser, ya tejimos 2 puntos anaranjados, bien, no podemos cerrar con anaranjado, el anaranjado ahora sí lo pasamos para atrás, para el regazo, vamos a cerrar con negro, y con negro vamos a tejer 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. No cerramos con negro, el negro lo pasamos para atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos un poquito el negro, bien, y con anaranjado tejemos los 2 últimos puntos de la hilera, 1 y 2. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 44. Ahora en la hilera 45, yo ya me voy a quitar esta pinza. Bien, ahora en la hilera 45 vamos a tejer 2 puntos anaranjados, 1, 2, nos cerramos con anaranjado, aquí cortamos el anaranjado. Bien, lo dejamos de lado atrás, estamos en hilera 45 impar, este es el frente de la labor. Vamos a cerrar con negro. Con negro vamos a tejer 2 puntos, 1, 2, cortamos la hebra negra. Bien, yo me había equivocado, yo ya la había cortado, por eso estoy editando esta parte. Cortan acá la hebra negra, bien, la pasan para atrás. Y ahora vamos a cerrar con anaranjado. Bien, el anaranjado está a 3 puntos de distancia. Bien, entonces vamos a cerrar con anaranjado,
con mucho cuidado de que esta hebra, que está a 3 puntos de distancia, no quede tirante, ¿bien? Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tejer en anaranjado, pero tejiendo simultáneamente esta hebra para que no quede el hilo largo por el lado de atrás, ¿bien? De ese modo evitamos que queden los hilos largos. Entonces vamos a tejer 5, 10, 13 puntos anaranjados. Bien, los 3 primeros que están sobre la base negra, esos los vamos a tejer simultáneamente tapestry con esta hebra anaranjada. Bien, así que son 1, 2, 3 y ahora seguimos tejiendo normalmente. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. El 13 no lo cerramos con anaranjado, pero ya lo cortamos. Bien, dejamos la hebra del lado de atrás y acá vamos a tener que cerrar con negro. Nosotros ya habíamos terminado con el negro acá y acá lo cortamos. Por lo tanto, vamos a tener que sumar un pedacito negro que tengan, o ya del mismo ovillo. Bien, yo tengo acá un trocito negro, así que voy a emplear ese trocito negro. Cierro acá con negro, ajusto el anaranjado, con negro tejo 2 puntos, 1, 2, no cierro con negro, acá ya corto el exceso de negro que tenga, bien, no me sobró un pedacito nada más. Bien, dejamos del lado de atrás y cerramos con anaranjado. Ajustamos el negro y con anaranjado tejemos los 2 últimos puntos de la hilera, 1 y 2. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Antes de girar la labor les quiero mostrar que ya tenemos acá terminada la boca. Bien, entonces giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 45. Ahora las hileras 46 y 47 son 2 hileras solo anaranjado. Bien, nos vemos al final de la hilera, a ver cuál les dije, de la hilera 47. 2 hileras de anaranjado. Bien amigos, hemos llegado al final de la hilera número 47. Bien, ahora en la hilera 48 ya vamos a empezar a tejer la nariz. Por lo tanto, a ambos lados de la nariz vamos a tener que estar trabajando con anaranjado. Bien, entonces yo he dejado este ovillo para continuar con un lado de la nariz y he formado un ovillo pequeño de unos 35 puntos aproximadamente. Bien, para poder tejer al otro lado de la nariz. La nariz va a ser en negro y va a ser una nariz pequeña, continua, por lo tanto no necesitan cortar el hilo, usen el ovillo negro que tengan. Bien, acá déjenme verificar si hice cadeneta al aire y giramos la labor. Ahora en la hilera número 48 vamos a tejer 7 puntos anaranjados, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El séptimo no lo cerramos con anaranjado, hilera 48 es par, este es el revés de la labor, traemos los ovillos para atrás. Bien, acá ya cerramos con negro, ajustamos el anaranjado. Con negro vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7. Bien, el séptimo no lo cerramos con negro, lo pasamos para atrás y acá adjuntamos el ovillo que habíamos hecho de unos 35 puntos. Cerramos con anaranjado, ajustamos el negro y con anaranjado tejemos ahora 7 puntos hasta terminar la hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 48. Bien, ahora en la hilera 49 vamos a tejer 8 puntos anaranjados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, el octavo no lo cerramos con anaranjado. Hilera 49 es hilera par. Este es el frente de la labor, los ovillos quedan atrás. Bien, cerramos con negro, ajustamos el anaranjado. Con negro vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con negro, lo dejamos atrás. Cerramos con anaranjado. Cuidado que está a un punto de distancia. Está a un punto de distancia, por lo tanto, cuidado que no quede tensa la hebra anaranjada. Bien. Ajustamos el negro y con anaranjado tejemos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 49. En la hilera 50 tenemos 9 puntos anaranjados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos cerramos con anaranjado, es hilera 50 par, estamos trabajando con el revés de la labor, venimos para atrás. Bien, acá cerramos con negro. Ajustamos el anaranjado, con negro tejemos 3 puntos. 1, 2 y 3. El tercero no lo cerramos con negro, lo traemos para atrás. Cerramos con anaranjado que va a estar a un punto de distancia, por lo tanto cuidado que esta hebra no quede tensa, aflójenla un poquito. Bien, y ahora tejemos 9 puntos anaranjados, el primero está debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 50. En la hilera 51 tenemos 10 puntos anaranjados.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El décimo no lo cerramos con anaranjado. Déjenme ver cómo viene esto. Bien, pero acá cortamos el anaranjado. Es hilera número 51. Este es el frente de la labor, es impar, por lo tanto los ovillos quedan del lado de atrás. Cerramos con negro, ajustamos el anaranjado. Con negro tejemos un punto, no lo cerramos con negro, cortamos el negro, lo dejamos del lado de atrás y cerramos con anaranjado, que va a estar a un punto de distancia, así que cuidado, hay que aflojar esa hebra. Bien, y ahora hay que tejer 10 puntos anaranjados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 51. Bien amigos, ahora vamos a empezar con la hilera número 52. Bien, en la hilera número 52 ya vamos a empezar a tejer también los ojos. Por lo tanto, la situación es esta. Vamos a tener los ojos con negro y blanco, bien, y vamos a tener anaranjado a un costado, anaranjado al centro y anaranjado en el otro costado. Entonces, la situación es la siguiente. Con este ovillo con el que terminaron de este lado, lo dejan completo. Bien, hacen un ovillo de 40 puntos. Bien, y hacen un ovillo de 25 puntos. Bien, de color anaranjado. Después en blanco van a ser, recuerden siempre que cuando yo digo la cantidad de puntos, a su vez tienen que tener en cuenta las colitas de inicio y de final. Bien, 10-12 centímetros de inicio, 10-12 centímetros de final. Para el blanco del ojo van a necesitar dos ovillitos de 12 puntos más las colitas de inicio y final. Y después para los ojos, déjenme ver cuánto, ahora no me acuerdo. 12, 14, 17. Bien, para los ojos armen un ovillo de 28, bien, y el otro ovillo déjenlo completo, que es el ovillo con el que están trabajando, bien, o sea, necesitamos dos ovillos, uno es el grande y el otro córtenlo de 28 puntos más las colitas de inicio y fin. Bien. Entonces vamos ahí, vamos con la hilera número 52. Vamos a tejer 3 puntos anaranjados, 1, 2, 3. Bien, nos cierran con anaranjado, es hilera 52 par, este es el revés de la labor, por lo tanto los ovillos vienen hacia atrás. Bien, acá vamos a cerrar con negro. Ajustamos el anaranjado. Con negro vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Nos cerramos con negro, lo trabamos,
pasamos para atrás. Bien, vamos a cerrar con el ovillo anaranjado, el de 40 puntos. Cerramos, ajustamos el negro. Bien, y con anaranjado vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No cierren con anaranjado, lo trabamos, pasamos para atrás. Bien, ahora agarramos el otro ovillo negro que les dije que no lo cortaran para no estar teniendo desperdicio, pero que van a ser 28 puntos también. Ajustamos el anaranjado, con negro tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4, nos cerramos con negro, lo pasamos para atrás y cerramos con el ovillo anaranjado de 25 puntos. Ajustamos el negro y tejemos 3 puntos anaranjados. 1, 2, 3. Cadeneta al aire. Bien, y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 52. En la hilera número 53 vamos a tejer 2 puntos anaranjados. 1, 2, el segundo no lo cerramos con anaranjado. Hilera 53 es impar, este es el frente de la labor, los ovillos quedan del lado de atrás. Bien. Cerramos con negro. Cuidado que el negro está a un punto de distancia, por lo tanto que la hebra no quede tensa. Bien, ajustamos el anaranjado. Con negro vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos cerramos con negro, lo dejamos atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el negro. Con anaranjado vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Nos cerramos con anaranjado, lo dejamos atrás. Esperen que se me desbocó este punto. Quinto, bien. Cerramos con negro. Bien, el negro está a un punto de distancia, por lo tanto que no quede tensa la hebra. Tejemos 6 puntos negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto no lo cerramos con negro, trabamos, dejamos atrás y cerramos con anaranjado y tejemos los 2 últimos puntos anaranjados. 1, 2. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 53. En la hilera 54 vamos a tejer 2 puntos anaranjados. 1,
2, el segundo no lo cerramos con anaranjado, hilera 54 es par, este es el revés de la labor, traemos los ovillos para atrás, cerramos con negro. Con negro vamos a tejer 4 puntos, 1, 2, 3, 4, no cerramos con negro, lo trabamos, bien, pasamos para atrás, cerramos con blanco, aquí es donde vamos a empezar a tejer la parte blanca del ojo, cerramos con blanco, ajustamos el negro, con blanco tejemos 2 puntos, 1 y 2, nos cerramos con blanco, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el blanco, con anaranjado vamos a tejer 5 puntos, el primero está acá debajo de la hebra, 1, 2, 3, 4, 5, el quinto no lo cerramos con anaranjado, pasamos para atrás, cerramos con blanco, ajustamos el anaranjado, tejemos 2 puntos blancos, 1, 2, nos cerramos con blanco, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con negro, ajustamos el blanco, con negro tejemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, nos cerramos el cuarto con negro, lo pasamos para atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el negro y tejemos los 2 últimos puntos anaranjados, 1 y 2, cadeneta al aire y giramos la labor. Saquen los ovillos en el mismo orden en el que los van encontrando, van pasando así la mano, donde encuentran la hebra larga, sacan ese ovillo. Bien, hemos terminado con la hilera número 54. En la hilera 55 vamos a tejer 2 puntos anaranjados, 1, 2, nos cerramos con anaranjado, hilera 55 es impar, este es el frente de la labor, los ovillos quedan del lado de atrás. Bien, cerramos con negro, ajustamos el anaranjado, con negro vamos a tejer 3 puntos, 1, 2, 3, nos cerramos con negro, lo dejamos atrás, cerramos con blanco, cuidado que está a un punto de distancia, por lo tanto aflojen esa hebra. Bien, ahora con blanco vamos a tejer 4 puntos, 1, 2, 3, 4, nos cerramos el cuarto con blanco, trabamos, dejamos atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el blanco, con anaranjado vamos a tejer 3 puntos, 1, 2, 3, nos cerramos el tercero con anaranjado, trabamos, dejamos del lado de atrás, cerramos con blanco, cuidado que está a un punto de distancia, por lo tanto aflojen esa hebra, tejemos 4 puntos blancos, 1, 2, 3, 4, el cuarto no lo cerramos con blanco, trabamos, dejamos del lado de atrás, cerramos con negro,
ajustamos el blanco, con negro tejemos 3 puntos, 1, 2, 3, el tercero no lo cerramos con negro, lo dejamos del lado de atrás y cerramos con anaranjado y tejemos los 2 últimos puntos de la hilera con anaranjado, 1 y 2, cadenita al aire. Hemos terminado con la hilera 55. Bien, acá tenemos que tener paciencia. Esta situación caótica de tantos ovillitos va a ser solamente por 2 hileras más. Por lo tanto, hay que tener un poquito de paciencia y pasar en el orden en que vamos encontrando los ovillos. Para que no se haga lío. Bien. Ahora en la hilera 56 vamos a tejer 3 puntos anaranjados. 1, 2, 3. Bien, nos cerramos el tercero con anaranjado, hilera 56 es par, este es el revés de la labor, pasamos los ovillos para atrás. Cerramos con negro. Ahora con negro vamos a tejer 2 puntos. 1, 2, nos cerramos el segundo con negro, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con blanco. Con blanco vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3, 4. No cerramos el cuarto con blanco, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el blanco. Con anaranjado tejemos 3 puntos. 1, 2, 3, el tercero no lo cerramos con anaranjado, trabamos, pasamos para atrás, cerramos con blanco, ajustamos anaranjado, con blanco tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. El cuarto no lo cerramos con blanco, pasamos para atrás, cerramos con negro, ajustamos el blanco, con negro tejemos 2 puntos. 1, 2, nos cerramos con negro, pasamos para atrás, cerramos con anaranjado que está a un punto de distancia, por lo tanto cuidado que esta hebra no quede tensa, y ahora tejemos 3 puntos anaranjados. El primero está debajo de esa hebra. 1, 2 y 3. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 56. En la hilera 57 vamos a tejer 3 puntos anaranjados. 1, 2, 3. Nos cerramos con anaranjado. Hilera 57 es impar. Este es el frente de la labor, por lo tanto los ovillos quedan atrás. Cerramos con negro, ajustamos anaranjado. Con negro vamos a tejer 3 puntos. 1, 2, 3. El tercero no lo cerramos con negro, dejamos atrás, cerramos con blanco, ajustamos el negro.
con blanco vamos a tejer 2 puntos, 1, 2, nos cerramos con blanco, pero ya cortamos el blanco, 10-12 centímetros. Bien, cerramos con anaranjado que está a un punto de distancia, por lo tanto cuidado, aflojar esa hebra, ajustamos el blanco. Con anaranjado tejemos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con anaranjado, trabamos, dejamos del lado de atrás, cerramos con blanco, ajustamos el anaranjado, con blanco tejemos 2 puntos, 1, 2, nos cerramos con blanco, cortamos el blanco, cerramos con negro que está a un punto de distancia, así que aflojar la hebra, bien, que no quede tensa. Con negro tejemos 3 puntos, 1, 2, 3, bien, el tercero no se cierra con negro, trabamos, lo dejamos atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el negro y tejemos 3 puntos anaranjados, 1, 2, 3, cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera 57. Giramos la labor, bien, en la hilera 58 tenemos 4 puntos anaranjados, 1, 2, 3, 4, el cuarto no lo cerramos con anaranjado, hilera 58 es par, este es al revés de la labor, los ovillos vienen hacia atrás, cerramos con negro, ajustamos el anaranjado, con negro tejemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, el cuarto no lo cerramos con negro, lo pasamos para atrás, cerramos con anaranjado, ajustamos el negro, con anaranjado vamos a tejer 5 puntos, el primero está acá debajo de la hebra, 1, 2, 3, 4, 5, bien, no cerramos el quinto, no lo cerramos con anaranjado, lo pasamos para atrás, vamos a cerrar con negro, el negro está a 2 puntos de distancia, bien, así que cuidado al cerrar porque la tirada es larga, bien, entonces tenemos que aflojar esa hebra ahí, ajustamos el anaranjado, ahora tejemos 4 puntos negros, de los cuales los 2 primeros vamos a tejer los tapestry para poder tapar esta hebra tan larga, bien, 1, 2, ahí está, 3 y 4. El cuarto no lo cerramos con negro, pasamos para atrás, cerramos con anaranjado que está a un punto de distancia, por lo tanto aflojen esa hebra y ahora tejemos 4 puntos anaranjados, el primero es el que está debajo de la hebra, 1,
2, 3, 4. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 58. En la hilera 59 vamos a tejer 5 puntos anaranjados. 1, 2, 3, 4, 5. Nos cerramos con anaranjado. Hilera 59 es impar. Este es el frente de la labor. Las hebras quedan hacia atrás, pero ya cortamos este anaranjado, 10-12 centímetros. Cerramos con negro. Ajustamos el anaranjado. Con negro tejemos 2 puntos. 1, 2. Nos cerramos con negro, pero ya cortamos el negro. Cerramos con anaranjado. Bien, que está a un punto de distancia, así que cuidado, hay que aflojar esa hebra. Con anaranjado vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El séptimo no lo cerramos con anaranjado, pero ya cortamos anaranjado. Cerramos con negro, ajustamos el anaranjado. Con negro tejemos 2 puntos. 1, 2. Bien, nos cerramos con negro, cortamos el negro. Y cerramos con anaranjado, que está lejos, está a un punto de distancia, así que aflojen esa hebra. Ahora con negro tejemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 59. Ahora tenemos que hacer 7 hileras de color anaranjado, o sea, las hileras 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66. Bien, nos vemos al final de la hilera 66, todo tejido con anaranjado. Bien amigos, hemos llegado al final de la hilera 66. Así que hemos concluido ya con lo que es la base de nuestro banderín. Recuerden que la consigna es que las trabillas tienen que ser del mismo color de la letra. Bien, o sea que nuestras 3 trabillas acá arriba van a ser de color blanco. Entonces tenemos que hacer un cambio de color aquí. El cambio de color, como siempre, se realiza en la última lazada de este punto. Cortamos aquí el anaranjado. Nos unimos con blanco. Y cerramos con blanco. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, entonces recuerden que son 3 trabillas. Las de las puntas tienen 4 puntos cada una y la del centro tiene 5 puntos y todas están separadas por 4 puntos bajos. Bien, todo esto esto es simplemente una repetición de lo que han sido los 2 banderines anteriores. Por lo tanto, ustedes ya tienen ahí la información para poder recordar cómo era. Bien, así que nos vemos cuando hayamos terminado de
de coser de tejer las trabillas y de perder los hilos. Bien, ya no vamos a hablar del tema de cómo se pierden los hilos, simplemente un recordatorio. Siempre tienen que pararse arriba de donde está la unión de esos hilos para tensar un poquito, bien, para que se cierre un poquito el agujerito que pueda haber quedado de la unión de las dos hebras que están involucradas ahí en el cambio de color, bien, y se pierde cada hebra dentro de su respectivo color. Entonces los deberes son: hacemos las 3 trabillas, escondemos todos los hilos y nos encontramos nuevamente. Bien amigos, ya estamos de regreso. Bien, yo ya incluso le hice el tema del borde de puntos bajos. Recuerden que todo esto ya se explicó con detenimiento en el primer banderín, que fue el de Frankenstein. O sea que acá les dejo el enlace para que se dirijan ahí para hacer el tema del borde de nuestro banderín. Bien, todos los hilos perdidos. Ya incluso le puse la borla, que también la tienen en el tutorial, lo tienen en el banderín de Frankenstein, y ya cosí las trabillas. Como verán, aquí en lo que es el diagrama, yo había considerado eventualmente hacerla en tapestry como una hojita verde o algo así, pero al final decidí que fuera todo anaranjado y hacer en 3D como una hojita, la cual va a ser esta, o sea, va a tener como un cabito verde, bien, del cual van a salir 2 hojitas y del cual va a salir un rulito verde. Bien, entonces ahora vamos a hacer el tutorial de esta parte y después simplemente la vamos a pegar con silicona líquida. Bien, con silicona líquida, tal como pegamos los tornillos del Frankenstein. Entonces ahora vamos a hacer el tutorial de esta parte y con eso ya damos por finalizado nuestro banderín. Yo lo voy a hacer con este color gris, bien, pero les recomiendo que lo hagan con verde porque creo que va a quedar que tiene que ver bien el verde con la calabaza. Entonces, para poder realizar esto, hacemos un nudo deslizado o corredizo y vamos a hacer 8 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, luego vamos a volver, bien, tejiendo 7 puntos bajos. Recuerden que el primer punto bajo se teje en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá aprovechamos, pasen el hilito para atrás, no el nudo, solamente el hilo, bien, y ahí ya toman la última lazada y cierran el punto bajo. Entonces de ese modo ya el hilo queda en la parte de atrás de la labor para luego ser escondido. Acá hacemos una cadeneta al aire, hemos terminado la hilera número 1 y giramos. Ahora vamos a hacer una disminución, pero no son disminuciones invisibles del punto del tejido circular o del espiral, sino que son las disminuciones normales de punto bajo, que consisten en introducirse en el primer punto, tomar lazada, introducirse en el siguiente punto, tomar lazada y cerrar. Bien, esa es una disminución. Luego vamos a tejer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y acá en el extremo hacemos una disminución. Nos introducimos en el primer punto, tomamos lazada, nos introducimos en el último punto, siempre agarrando las 2 hebras del punto, tomamos lazada y cerramos. Bien, hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Luego en esta hilera, en la hilera número 3, vamos a hacer una disminución. Cerramos, un punto bajo y una disminución. Bien, es decir que nos hemos quedado con 3 puntos.
Bien, hacemos cadeneta al aire, giramos la labor. En el primer punto vamos a hacer un punto deslizado, en el segundo punto vamos a hacer un punto deslizado y en el tercer punto vamos a hacer un punto deslizado. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, ahora vamos a tejer 20 cadenetas. 1, 19, 20 y vamos a volver con 19 puntos bajos. 1, 2. La idea es que se vaya enrulando, o sea que no se preocupen y no traten de estirarlo para que quede recto. Se tiene que enrular. 4, 18 y 19. Bien, entonces ahora venimos al siguiente punto y en ese punto hacemos un punto deslizado, correcto, y ahora vamos a tejer 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, ahora vamos a hacer un punto deslizado. Bien, siempre empezamos a tejer a partir de la segunda cadeneta desde el ganchillo. Bien, ahí hacemos un punto deslizado, paso y paso. En el siguiente punto hacemos un punto bajo. En el siguiente hacemos una media vareta. En el siguiente hacemos una vareta. En el siguiente hacemos una media vareta. En el siguiente hacemos un punto bajo. Y en el siguiente y último hacemos punto deslizado. Ahora hacemos un punto deslizado en este último puntito que tenemos acá sobre este triángulo. Hacemos punto deslizado, bien, y volvemos a repetir para hacer una hojita de estas, es decir, 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y volvemos con un punto deslizado, un punto bajo, una media vareta, una vareta, una media vareta, un punto bajo y un punto deslizado en el último punto. Bien, acá cortamos hilo de unos 15 centímetros, sacamos y ahora vamos a hacer el punto invisible o unión invisible. Creo que hasta ahora no lo habíamos visto. Si no es así, acá les dejo el enlace de la clase en la que aprendimos a hacer el punto invisible o unión invisible para que vean todas sus aplicaciones. Bien, o sea, básicamente lo que vamos a hacer es que nos vamos al siguiente punto. Ya estamos en el lateral acá del triángulo. Bien. Entonces, si nosotros hemos salido con esta lazada desde este agujerito y hemos pasado acá, ahora nos metemos en el mismo agujero de donde salió la lazada anterior por arriba, tomando una hebrita del punto de abajo para darle firmeza o consistencia al punto. Bien, y de ese modo no se nota dónde empieza ni dónde termina. Queda perfectamente rematada nuestra pieza, ¿ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a arrastrar los hilos estos. Vamos a ir arrastrando hacia el centro. Vamos pasando de forma superficial, bien, para que no quede enganchada una hebra larga y eso, bien. Bien, tenemos acá esta hebra, la cortan más o menos 1 centímetro. Bien, pierden esta otra también arrastrándola hacia el centro. Bien, vienen de forma superficial y van arrastrando de forma superficial hacia el centro de esta especie de triángulo o trapecio que tenemos.
Bien, para que no queden las hebras sobre los bordes, bien, sino que queden en el centro. Entonces cuando pongamos el pegamento, esto ya queda perdido. Bien, entonces la idea es que esto iría colocado de esta manera en esta parte de acá. Bien, o sea que pegamos solamente esta parte de acá hacia abajo, dejando libre la parte de arriba, y dejamos que las hojitas tengan un movimiento, y esto con el rulito que también tenga un movimiento así sobre la carita de nuestra calabaza. Entonces aplicamos la silicona líquida por el lado de atrás, poquito, bien, pero que quede parejo, bien, para que no se vaya a levantar en ninguna punta ni nada, bien. Ahí está, que quede bien sucia toda esta parte. Entonces es desde aquí, desde donde nacen las hojitas y eso, hacia abajo. Entonces ahora pegan esto tipo por ahí y lo ayudan así con la mano para darle bien la formita de triángulo, como que sale el cabito con las hojitas para arriba. De momento no manipulen las hojas porque como esto está muy fresco, para que no se les vaya a desprender. Bien, cuando ya esta parte esté bien pegada, en un máximo de media hora, una hora, dependiendo de la humedad ambiente que haya, esto está súper pegado. Entonces, bueno, voy a fijarlo acá bien como para manipular un poquito las hojitas, y que bueno, que esto tenga un cierto movimiento. Entonces queda como simpático, como que no queda una calabaza muy maquiavélica, porque no me gusta, me asusta. Me asusta. Entonces, bueno, que quede simpática. ¿Ven por qué les digo que no me gusta hacer los ojos? Cuando yo les digo que tengo acá como propuesto una ubicación de los ojos en las caras, no me gusta hacerlo con intarsia, porque queda eso, queda como arañitas, como no sé qué, queda como muy maquiavélico, entonces no me gusta. Pero en este caso para la calabaza es ideal, porque este es el look que queremos dar, ¿bien? Entonces, nada. Bueno, ahora voy a pasar a un plano mayor de la cámara para hacer el cierre de nuestro proyecto. Bien amigos, ya estamos de regreso. Miren qué bonito quedó el banderín de la calabaza. Está bárbaro. Vamos a ponerlo con estos dos primeros para ir viendo el conjunto. Así nos vamos entusiasmando más. Bueno, no me entra todo acá en la mesa de trabajo, pero bueno, así ya se pueden ir dando cuenta. Ustedes ya tienen hechos los dos anteriores, por lo tanto, ya van viendo lo que hay. Aquí están lindos, ¿verdad? Bien amigos, espero que hayan disfrutado del tutorial. Si es así, por favor denle like al video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Por supuesto que siempre es muy importante para mí recibir sus comentarios. El hecho de escribir comentarios en los videos me ayuda a que el algoritmo de YouTube se dé cuenta de que los videos tienen interés y los recomienden a otros usuarios de las plataformas. Bien, así que nada amigos, nos vemos en el próximo, que va a ser el último de esta serie, que va a ser acá el Baby Clown, para ya poder terminar con los signos de exclamación de nuestra leyenda Boo. Bien, bueno, un abrazo a todos, nos vemos en la próxima.